Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta su primer clase de la asignatura Metodología de la Investigación en Áreas Educativas. Mi nombre es Abraham Gómez, voy a ser tu maestro y te voy a estar acompañando a lo largo de este recorrido que vamos a tener clase a clase y tema a tema correspondiente a la asignatura pues de la licenciatura en Pedagogía. Te voy a dejar aquí abajito en esta primera diapositiva la dirección de correo electrónico sidpedagógico@hotmail.com. Ahí nos vamos a estar comunicando para efectos de tareas, de trabajos, de ensayos, de comunicación. Si es que se te facilita, lo podemos hacer a través de esa vía. O pues te pido que agregues el número 55 66 98 0409. De esta forma, vamos a tener mayor comunicación a través de la red social de WhatsApp. Únicamente necesito que agregues mi número, que me mandes un mensajito. Soy Juan Pérez de la asignatura Metodología de la Investigación en Áreas Educativas. Te agregamos al grupo y ya vamos a tener mejor comunicación. Sale ahí en el grupo único y exclusivo de trabajo, en donde vamos a estar ahí mandando información sobre cuando ya se subió la clase, donde ya pueden revisar para que puedan verla a lo largo de la semana, que puedan hacer sus anotaciones, que puedan hacer ahí sus apuntes. Y este grupo pues nos va a funcionar para comunicación interna de esta clase. No importa que solo estés conmigo en esta clase o que tengas más clases con un servidor. Este grupo lo vamos a utilizar únicamente para esta asignatura. Ahí te voy a enviar tus calificaciones, tus proyectos, seguimiento, eh, asesorías, cuestiones, dudas que tengas por ahí, pues nos vamos a estar comunicando a través de este grupo que vamos a generar. Te recuerdo, mi nombre es Abraham Gómez, voy a ser tu maestro. ¿Sale? Vamos a darnos la bienvenida, en cuanto al conocimiento de nuestra asignatura. La asignatura se llama Metodología de la Investigación en Áreas de la Educación 1. Esta es la primera parte. Esta primera parte se compone de 4 temas que son, pues, sí, un poquito teóricos, pero vamos a tratar de darle el aspecto práctico, ¿no? De cómo llevarlo ya al mundo real, a la práctica educativa. Entonces, por eso yo necesito establecer parámetros. Primero, te voy a dar los temas. Vamos a hacer la explicación o la exposición de los temas y de las actividades. Y después voy a necesitar que te conectes y voy a necesitar mucho de tu participación para que podamos retroalimentar la información que vamos a estar estudiando a lo largo de estas clases, ¿no? Vámonos de lleno con el objetivo general de esta clase, de esta asignatura. De acuerdo a nuestro diseño curricular, encontramos lo siguiente, y es que al finalizar este curso, el alumno o los alumnos o las alumnas correspondientes a esta clase evidenciarán el estado actual de la investigación educativa en nuestro país. Ojo, estamos en una fase de reconocimiento, ¿sale? Evidenciar el estado actual de la investigación educativa en nuestro país, así como los principales paradigmas en este campo de la investigación, con la finalidad de planificar el procedimiento de trabajo de la investigación. Es decir, es nuestra primera parte. Vamos a comenzar con nuestros pininos, reconociendo cómo está el terreno y cómo podemos construir una investigación. ¿Por qué? Porque ya vamos en séptimo cuatrimestre, ya estamos muy cerquita de terminar la licenciatura. Entonces, estas bases de investigación deben de quedar sólidas. Te voy a dejar la reunión de Zoom, el ID y la contraseña, que no van a cambiar, que siempre van a ser las mismas. El ID es 313-750-1015. Recuerda el horario en que nos toca conectarnos. Y la contraseña es ARFZoom. ¿Sale? En cuanto al tema de asistencia, te recalco que la asistencia no es un parámetro para obtener calificación en tu evaluación, sino todo lo contrario. La asistencia es una relación entre tú y yo. ¿De qué forma? Entre más te conectes, menos dudas vas a tener. Entonces yo te pido que si vas a tener una inasistencia, me avises en el correo o me avises eh, en WhatsApp, en el grupo, no de manera personal, en el grupo, para que generes una evidencia por cualquier cosa.
Si es posible, días antes o una semana antes. Si no es posible, en ese mismo momento en el que tu inasistencia sea por causas ajenas a tu control, por enfermedad, por cuestiones de seguridad, de internet, de cualquier situación, pues me avises y vamos a hacer lo pertinente, ¿sale? Para que no te afecte nada en el desarrollo de esta materia. Y pues una vez que terminamos con la clave de nuestra asignatura, que es LIPE 733, pues vámonos de lleno al tema, ya que nos dimos la bienvenida, ya que sabemos quiénes somos, ya que nos conocemos un poquito más, pues vámonos con el primer tema. Te voy a dejar aquí el primer tema y sus primeros 6 subtemas, ¿no? Los que vamos a ver el día de hoy. El estado de la investigación educativa. El subtema número 1, ámbitos de estudio. El subtema número 2, problemas de investigación. Subtema número 3, políticas en la formación de investigadores. Subtema número 4, alcances y limitaciones. Subtema número 5, soportes institucionales. Y subtema número 6, fuentes. ¿Qué son las fuentes de investigación educativa? Vámonos con el primero, el estado de investigación educativa. Para eso necesitamos conceptualizar o saber qué es la investigación educativa. ¿Qué vamos a entender como investigación educativa? Lo siguiente, es la aplicación de conceptos como conocimiento científico. Ojo, investigación educativa es la aplicación de conceptos como conocimiento científico. Ciencia, método científico e investigación científica aplicados a todos ellos en el ámbito de la educación. Todo lo referente a la investigación vista como ciencia, como método, como conocimiento, como investigación dentro de la educación será investigación educativa. Trata de las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, a la epistemología, es decir, al significado real de la ciencia, a la metodología, a los fines, a los objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. Ojo con lo que les estoy diciendo. Trata de las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento, búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. Una manera de poder dar una definición es analizar cómo se concibe esta desde distintas perspectivas a la investigación, ¿no? O de investigación. Según las perspectivas empírico-analíticas, la investigación educativa equivale a investigación científica. Es igual, solo que está aplicada a la educación. Debe ceñirse bajo las normas del método científico, en su sentido más estricto. Esto en cuanto a la clasificación de la ciencia de Mario Bunge, ¿no? Que la ciencia es observable, comprobable y refutable. ¿Sale? Desde esta perspectiva de carácter empírico, la investigación se apoya en los postulados de las ciencias naturales. Desde este punto de vista, investigar en educación es el procedimiento más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un análisis científico. Esto por Best, ¿no? En 1972. Consiste en una actividad encaminada hacia la creación de un cuerpo organizado de conocimiento científico, sobre todo aquello que resulta de interés para los educadores, que vamos a investigar aquello que nos resulta interesante a nosotros los educadores. Entonces, vamos a cambiar un poquito aquí. Vámonos con la siguiente diapositiva. La investigación educativa con el desarrollo de nuevas ideas sobre la educación es concebida como una realidad sociocultural de naturaleza más compleja, singular y socialmente construida. Han surgido nuevas conceptualizaciones, nuevas formas de percibir a la educación, a la investigación educativa, y es que estas formas son denominadas formas interpretativas y formas críticas. La concepción interpretativa supone un nuevo enfoque en el estudio de la educación y la educación se concibe como una acción intencionada, una acción global, una acción contextualizada, regida por las reglas personales y sociales, no por leyes científicas. ¿Sale? Según su concepción, investigar es comprender la conducta humana desde los significados
e intenciones de los sujetos que intervienen en el escenario educativo. Ojo, porque eso es lo que yo les voy a pedir. Cada vez que ustedes en esta asignatura emitan su opinión, lo tienen que hacer de esta forma, investigando desde esta conceptualización, comprendiendo la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en los escenarios educativos. El propósito de la investigación y de esta forma en la que nos vamos a relacionar a lo largo de esta materia es interpretar y comprender los fenómenos educativos más que aportar explicaciones de tipo casual. Es decir, vamos a basar nuestra opinión, bueno, vamos a basar nuestros comentarios en hechos, no en opiniones. ¿Sale? Desde la corriente crítica, la investigación trata de develar creencias, valores y supuestos que subyacen ya en la práctica educativa. De ahí la necesidad de plantear una relación dialéctica entre teoría y práctica mediante una reflexión crítica. De esta manera, el conocimiento se genera desde la praxis, una práctica reflexionada, y en la praxis, otra práctica reflexionada. La investigación se concibe como un método permanente de autorreflexión. De acuerdo a estas posturas, se puede definir la investigación educativa como una indagación, sistemática y mantenida, planificada, autocrítica, que se haya sometida a la crítica pública y a las comprobaciones. Es decir, en resumen, que la investigación educativa son esos temas y objetos de interés del acto educativo que son regulados en cuanto a conocimiento a través de la praxis, por y para la praxis, y que es un método sistemático que está adoptado o que está acuñado por el método científico. El método científico es una forma de comprobación, de refutación y de indagación, no, de comprobación, de refutación de el conocimiento. Sale de la veracidad de X situación. ¿Sale? Es eso, no es otra cosa lo que vamos a hacer aquí. ¿Cuáles son los ámbitos de estudio de la metodología de investigación educativa? Los ámbitos de estudio son tres, ¿no? Y es que de acuerdo con los objetivos, con el enfoque de investigación o con los aspectos éticos se pueden clasificar estas modalidades. ¿Sale? Son de mayor reconocimiento en cuanto a la investigación educativa. Estos son los ámbitos más comprobables, ¿no? Más trabajados, con más fundamento, con más sustento. ¿Cuáles son? Los ámbitos de estudios de acuerdo con los objetivos, los ámbitos de estudios de acuerdo con el enfoque, perdón, de investigación y el ámbito de estudio de acuerdo con el enfoque educativo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, vamos a desmenuzar uno por uno. El ámbito de estudio de acuerdo a los objetivos se clasifican en exploratorios, descriptivos, explicativos y experimentales. ¿Cuáles son cuáles? Primero vamos a ver lo siguiente, ¿sale? En cuanto a la investigación exploratoria, los fines son descriptivos y explicativos, ¿sale? Regularmente estas investigaciones tienen un carácter provisional porque pretenden elaborar un diagnóstico sobre cierta situación, fenómeno u objeto en particular. En la descriptiva, los fines, es decir, el fin de estudio de estos ámbitos de acuerdo a los objetivos, son la descripción de situaciones, fenómenos, objetos que se pretenden investigar utilizando la observación y las correlaciones en su forma de trabajo y abordaje de lo que se estudia. En la explicativa, los fines son la explicación en las distintas relaciones de las situaciones, fenómenos, objetos de estudio y su articulación con la estructura que los cruza o los interviene. Ojo, que aquí ya cambia, es diferente. Y en la experimental, los fines son buscar la causalidad para el control y manipulación de variables e indicadores que tocan la situación, fenómeno u objeto motivo de la investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pongan muchísima atención, mis queridos educandos. Los ámbitos de estudio van a depender si queremos explorar un objeto de estudio, si queremos describir ese objeto de estudio, si queremos explicar este objeto de estudio o si queremos experimentar con este objeto de estudio. De acuerdo con el enfoque de investigación, vamos a ver si es cualitativo o cuantitativo, ¿no?
Cualitativo en el sentido del enfoque analítico, metodológico, que busca explicar, comprender e interpretar los distintos fenómenos u objetos de investigación a través de una serie de relaciones, comportamientos, interacciones, actitudes, aptitudes, valores, significados y creencias que son de difícil medición y que el investigador capta, dándole significación y sentido en el marco de lo social y de lo humano. La investigación cuantitativa es un enfoque de investigación desarrollado desde una perspectiva empírica y analítica. Se apoya de la mensurabilidad de las variables e indicadores que hacen parte de la investigación. Todo es cuantificable, de ahí la importancia de los procesos de medición a través de procedimientos estadísticos y matemáticos. De acuerdo con el enfoque de investigación, puede ser cualitativo, cuantitativo y en algunos casos puede ser mixta. ¿Cómo vamos a enfocar nuestra investigación con respecto al objeto de estudio de nuestro interés, de acuerdo a sus cualidades y a sus cuantidades? ¿Sale? A lo que se puede cuantificar y a lo que no se puede cuantificar le vamos a asignar su interacción, su actitud, su aptitud, sus valores. ¿Sale? Tanto los objetivos y los productos como los fines de la investigación deben de ser respetuosos de los derechos, la intimidad, la credibilidad, confianza que los grupos y personas depositan en el investigador. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. De acuerdo con el enfoque educativo, la investigación educativa puede ser ideográfica nomotética, que en otras clases, en clases de evaluación del aprendizaje, ya veíamos, ¿no? Pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las investigaciones hidrográficas suceden cuando se pretende estudiar un fenómeno, situación u objeto singular, comprendiendo en sus múltiples relacionamientos las nomotéticas, que buscan leyes y explicaciones generales, siendo básicamente experimentales. ¿En qué nos vamos a centrar en este tipo de ámbito de estudio? En el enfoque educativo. ¿Sale? Ahora, ya que revisamos estos ámbitos de estudio, vamos al tema número 2. ¿Cuáles son las problemáticas que puede existir mientras yo realizo una investigación o mientras yo desarrollo una investigación? ¿Sale? Entre los teóricos vamos a ver como el antecedente, el parámetro. Entre los teóricos investigadores destacados que influyen de forma muy notable en esta parte de la investigación de manera social y educativa, encontramos a Apple, a Argyris, a Baudelot, a Bowler, a Levin y a Bernstein. Estos teóricos tenían en común el estudio sobre las clases sociales, la política, el poder y la escuela. Sus trabajos, sus investigaciones, se empezaron a dar cuenta de temas sobre la escuela como institución donde se reproducían relaciones de poder, las formas de cómo se organizaba el conocimiento, cómo se diseñaba el currículo, la estructuración del currículo, la producción de conocimiento técnico, cómo se legitimaba el poder y la veracidad del conocimiento y de la información, cómo se distribuía el conocimiento a través de estas formas de distribución de valores, de actitudes, acordes con la división del trabajo y la legitimación de los códigos sociales y lingüísticos establecidos en la escuela y fuera de la escuela como una entidad o como un ente perteneciente a una entidad escolar a nivel social, ¿no? Entonces, este era uno de los principales problemas de investigación que estos teóricos postulaban. Después, Henry Giroux, sociólogo, en 1992, nos plantea que esta perspectiva de los problemas de la investigación es evolucionable, ¿no? Se expresa en teorías como el currículo oculto, aquello que aprendemos pero que no viene en un plan y en un programa, ¿no? ¿Cómo impacta eso, no? La teoría de la resistencia al conocimiento, la investigación participativa y la teoría de socialización. Estas teorías son parte de un hilo reflexivo que son como las primeras teorías que se empiezan a acuñar en la metodología de la investigación en las áreas de la educación, eh, como una de las primeras que insisten en la orientación de la justicia sociopolítica a través de la educación. ¿Cuál es esta justicia sociopolítica a través de la educación? Es el sueño utópico, ¿no? De decir,
Nosotros aprendemos para tener una mejor oportunidad en la vida. Vámonos a la siguiente, ¿no? Siguiendo con estos problemas de investigación, encontramos que el problema central de esta teoría son las cuestiones morales. Recordar que al principio los autores nos decían que cómo se podía estudiar a la educación a través de las luchas de poderes o de la hegemonía o de las clases sociales, ¿no? Entonces, aquí encontramos que el problema central de estas teorías es que existen cuestiones morales, ¿no? Que cada uno tiene valores éticos, civiles y morales diferentes, pero que están relacionadas o enfocadas en la práctica educativa. Como consecuencia, que nos arroja lo siguiente, ¿no? Que la teoría no es educacional en sí misma, es una forma autónoma de conocimiento, y tampoco es una disciplina autónoma. Los rasgos lógicos no implican una estructura conceptual única ni unos criterios únicos de validación. La teoría educacional no constituye un campo de conocimiento puramente teórico. ¿Por qué? Porque en su formulación se expresan los principios para la práctica. Es decir, mi investigación va a depender mucho de a dónde la quiera llevar, el alcance que quiera tener, qué es lo que quiero investigar y hasta dónde me va a ser permitido desarrollar esta investigación por el hecho de conocer, no por el hecho de educar, ¿sale? Que no es el mismo. Además, se agrega en esta conceptualización de Henry Giroux que los principios educativos se justifican epistemológicamente, es decir, en la veracidad del conocimiento, como recursos directos al conocimiento mediante formas científicas, filosóficas e históricas. Más allá de estas formas de conocimiento, la teoría educacional no exige una síntesis teórica, únicamente en el marco conceptual, ¿sale? No más, no menos, lo que está, o sea, lo que el marco conceptual nos va a dar es un parámetro de antecedentes para comprender la investigación en tiempo y en contexto. ¿Sale? Proceso de investigación. ¿Cómo vamos a realizar nuestro proceso de investigación a nuestros problemas de investigación? Bueno, pues tomen nota. El proceso de investigación que yo les voy a pedir está muy basado en esta diapositiva. Si quieren tomarle captura de pantalla, de igual forma se las mando al grupo. El proceso de investigación en educación sigue distintas etapas. Puede variar de acuerdo con el objeto que estamos investigando o con la naturaleza del problema o del objeto, con el contexto, con muchos factores. Algunos de estos elementos del proceso de investigación son, primero, la selección de un problema en general. ¿Cómo lo hacemos? Definiendo el área educativa en la que vamos a centrar la investigación, revisando si existe bibliografía sobre el problema. No vamos a investigar sobre cosas que nadie ha investigado porque vamos a tener muy poca información al respecto. Formulación del problema. Nos vamos a formular objetivos o hipótesis de investigación. Aquí en esta parte, ustedes como investigadores van a decidir si es más apropiado para la investigación la modalidad cuantitativa o cualitativa. La determinación del diseño y metodología es donde el investigador decide de qué sujetos se van a obtener los datos. ¿Sale? Recogida de los datos es cuando vamos a tener que crear una muestra suficiente para que nuestro estudio tenga veracidad, sea fiable, además de aspectos éticos y legales con respecto a recoger los datos, la confidencialidad, el no divulgar la información, el ampararnos con diferentes formatos para que tanto ellos como nosotros estemos protegidos en nuestra investigación. El análisis de toda esta información que vamos a recoger y cómo la vamos a presentar. Normalmente lo que se hace son representaciones visuales gráficas, tablas, estadísticas, diapositivas, videos, etc. Y la interpretación de los resultados y las conclusiones respecto al problema que elegimos. Aquí lo que vamos a hacer es tomar decisiones sobre el formato apropiado para realizar nuestro informe. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No pierdan de vista esta. Y ahora pues, muy bien, profe, ya vamos a investigar y todo, pero quiero que sepan que no nada más es de agarrar un libro, poner un tema, comprobarlo, refutarlo
o experimentar con ese tema. No, existen políticas en la formación de investigadores, ¿no? Y es que este es uno de los aspectos más debatidos en la investigación educativa. Aquí, pues, sabemos que existen criterios de rigor a través del método científico y la comprobación de estas teorías, ¿no? En la medida en que el investigador aplique criterios reguladores que garanticen el rigor del metodológico, existirá una mayor confianza en los resultados de la investigación. Distintos criterios de racionalidad se aplican al proceso de investigación y a las técnicas de investigación social, cuyas exigencias epistemológicas, una vez más, que es el grado de veracidad del conocimiento, cuyas exigencias del grado de veracidad del conocimiento se deben de adecuar. Cualquier investigación debe de responder a ciertos cánones. Por ejemplo, no es lo mismo una investigación en educación que en sociología, que en comunicación, que en educación física, que en ingeniería, que en arquitectura, que en derecho, ¿no? Entonces, estos cánones o criterios reguladores pues, nos van a permitir evaluar la autenticidad del proceso de acuerdo a cada área disciplinaria. El rigor metodológico de cualquier investigación científica puede ser considerado desde cuatro criterios reguladores: veracidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad. Y casi, casi les estoy dando una pregunta y una respuesta del examen. Anótenle bien, es la diapositiva número... Ay, no alcanzo a ver. Bueno, pero anótenle, sáquenle un screenshot. Las diferencias existentes entre estos criterios vienen de los paradigmas positivistas, por un lado, ¿no? Y del constructivista crítico, por otro. No afectan a los criterios de rigor, como las estrategias que puedan emplear de acuerdo a cada perspectiva. Sin embargo, cuando la mayoría de los autores se refiere a los paradigmas constructivista crítico, propone criterios regulativos de credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad, respectivamente, como respuestas alternativas a los criterios tradicionales de la metodología empírico-analítica de validez interna, externa, fiabilidad y objetividad. Ojo, voy a investigar, sí, de acuerdo a parámetros establecidos, de acuerdo a una disciplina, a una área de la ciencia, a una área del conocimiento. Y una vez que voy a investigar y me voy a ir por ese camino, debo de elegir si mi investigación va a ser de un tipo, de un paradigma positivista o constructivista crítico, para que encaminemos bien. ¿Qué es esto de limitar correctamente nuestra investigación? Eso debe de tener un investigador. ¿Qué otra cosa debe tener un investigador? Bueno, pues se debe de fiar, se debe de regir por el criterio de veracidad, por el criterio de aplicabilidad, por el criterio de consistencia y de neutralidad. No se los voy a decir yo aquí porque quiero que lo examinemos en la clase. Y ojo, a ver, estamos hablando de investigación educativa, de sus ámbitos de estudio, de sus problemas de investigación sobre lo que debe de tener. Hay una disculpa sobre lo que debe de tener un investigador para poder investigar. Ojo, 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 ojo. Un investigador debe de estar supeditado. Me voy a adelantar un poquito a esto. ¿Sale? Influencia de hegemonías mundiales, influencia de empresas transnacionales, influencia de organismos internacionales. ¿Por qué? Porque el investigador debe de obedecer o debe de estar supeditado a lo que las instituciones escolares o educativas le permitan investigar o le sugieran investigar. De esta forma, podemos pasar a lo siguiente, a los alcances y limitaciones de la investigación educativa. Ok, ya estamos aquí. Las limitaciones de la educación educativa, por su propia naturaleza, es la realidad educativa, que es diversa. Aquí en China, en México, en el turno de la mañana, en el turno de la tarde, es diversa, es compleja y es cambiante. Por dicha razón, su estudio está sujeto a los límites y obstáculos que no se deben obviar. ¿Por qué? Porque son la naturaleza, porque es el objeto de estudio que vamos a analizar. Los más habituales, eh, las limitaciones más habituales son de orden ambiental, de orden técnico y derivados del objeto de estudio y de orden ético-moral.
Limitaciones de la investigación educativa, limitaciones de orden ambiental, de orden técnico. Las de tipo ambiental son situaciones contextuales o condiciones del ambiente y características de los sujetos que pueden afectar los resultados de la educación, como de la investigación, perdón, como por ejemplo nivel sociocultural, edad, sexo, etcétera, de orden ambiental. De orden técnico son los límites que afectan a la calidad de la información recogida del dato o de la medida de un carácter más técnico. Las observaciones y mediciones que vamos a hacer en este tipo de limitante se basan en una manifestación externa cuyo isomorfismo, es decir, cuya forma de presentar la información con la realidad educativa en este estudio no se garantiza. Dentro de este apartado también se puede incluir la distorsión causada por efectos no deseados. ¿Sale? Otra de las limitantes son las del objeto de estudio y es que en la propia naturaleza la realidad educativa se hace difícil en cuanto a su exploración, ¿no? Si el objeto de estudio es muy difícil de analizar o de estudiar, esa va a ser una limitante. Y del orden ético-moral es el trabajo con seres humanos. El que tengamos mucha confianza o el que estemos trabajando con familiares o con conocidos, con amigos, no quiere decir que podemos faltar al respeto a su integridad como seres humanos. Debe de haber un cierto tipo de parámetros o de valores éticos morales que nos permitan darle mayor fiabilidad a este objeto de conocimiento de estudio. ¿Sale? Los alcances, ya me regresé. Los alcances son todos aquellos que me permita la investigación, es decir, a dónde voy a dirigir o a dónde voy a guiar esta investigación. Estamos por terminar el último tema y es, a ver, para que yo pueda hacer una investigación debo tener el soporte de una institución. ¿Qué tipo de institución? Instituciones de tipo universitario. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sistema educativo nacional, en el nivel medio superior y en el nivel superior es donde más se genera investigación para poder ascender a un título profesional, ¿sale? A que yo pueda ejercer una profesión. Entonces, los soportes institucionales están supeditados primero en organizaciones regentes de la educación internacional. Después esas organizaciones nos van a recomendar en nuestro país a las organizaciones nacionales que tienen que ver con la educación. Y una vez que pasamos a esas organizaciones en nuestro país, pasamos a las universidades que son como las incubadoras de estos proyectos de investigación. Si lo vemos de una forma global y regresamos a lo que platicamos hace un rato, la influencia de las hegemonías mundiales, es decir, de estas instituciones como la ONU, la UNESCO, la NUYES, asociaciones civiles que ya tienen parámetros para trabajar a nivel internacional, tienen influencia, es decir, tienen una relación de poder o de sumisión o de control para las universidades. También pueden ser las empresas o estos organismos internacionales encargados de regular la educación. En la perspectiva nacional, pues se generan políticas educativas con base en estas ideologías o estas formas de pensar y los investigadores se forman bajo estas ideas dentro de una institución, dentro de un grupo y de manera individual. ¿Sale? Este es el soporte de la institución visto de lo macro a lo micro, de las instituciones a los investigadores. ¿Qué son las fuentes? Porque haber mucho investigar, mucho indagar, pero ¿de dónde saco la información? De las fuentes. Las fuentes de investigación son múltiples. Son múltiples, ¿qué? Tipos de documentos donde podemos recabar información, donde podemos acceder a conocimiento útil que se requiere para llevar a cabo nuestra investigación y de esta forma regenerar conocimiento, ¿sale? Este tipo de fuentes pueden ser también llamadas fuentes de información, varían de acuerdo a las necesidades del proceso de investigación del que sean parte. Por ejemplo, yo hago una investigación sobre las tijeras. Voy a buscar en fuentes de información con respecto a mi objeto de estudio. Si yo voy a hacer una investigación con respecto a los celulares, voy a buscar
fuentes de información de acuerdo a mi objeto de estudio. ¿Sale? Entonces, las fuentes de investigación permiten a nosotros como investigadores realizar un análisis crítico de la información. Las vamos a elegir de acuerdo al énfasis propuesto para la investigación. Si ponemos la creación de las tijeras, pues de acuerdo a eso vamos a elegir nuestras fuentes. Antecedentes, en historia, en tecnología, ahí es donde vamos a buscar, no vamos a buscar en posmodernismo, ¿no? Nuevas formas de cortar. Estamos hablando de una cosa y debemos de elegir nuestras fuentes de acuerdo al estilo de nuestra investigación. ¿Sale? Las fuentes pueden ser primarias, como entrevistas, noticias, documentos originales, es decir, de donde brota el conocimiento de primera mano, o secundarias, enciclopedias, resúmenes, bibliografías. Las fuentes primarias y secundarias son válidas de la misma forma, no porque unas sean en segundo plano y otras sean en primer plano, les vamos a dar una validez diferente, ¿no? Ahora, las fuentes primarias se les conoce como fuentes de primera mano, lo que ya platicábamos, y las secundarias son aquellas compuestas por información resumida o replanteada, ¿no? Con el primer tema. Toda investigación precisa hacer uso de diferentes tipos de fuentes de investigación con el fin de garantizar que esta misma sea objetiva y no esté sesgada por la opinión de quien la lleva a cabo, es decir, que esté basada en hechos y no en opiniones. Tipos de fuentes de investigación, existen dos tipos, ya los platicamos, las fuentes primarias y secundarias. Las primarias son utilizadas para tener acceso de forma directa a la información, pregunta de examen, anótenle bien, y son todas aquellas que incluyen información de primera mano en original, ¿no? Las características es que son fiables y precisas, igual que las secundarias. Su contenido se basa en la evidencia directa del proceso del testimonio o del tema que se está tratando y son redactadas por una persona directamente involucradas con el tema que se está investigando. Por lo tanto, estas fuentes tratan el tema desde el interior de un evento particular. ¿Cómo se clasifican las fuentes primarias? En monografías, en diarios personales, en noticias, en novelas, en minutas, en entrevistas, en poesía, en apuntes de investigación, en autobiografías, en cartas y discursos. Por ejemplo, tengo aquí anotado mi, mi cuaderno, ¿no? Saco mi cuaderno y digo, considero que la enseñanza del idioma inglés en alumnos de entre 6 y 7 años es inherente a la enseñanza del lenguaje materno porque la semiótica de los códigos es totalmente diferente y es ajena dependiendo de dónde nacimos. Pasan muchos años y alguna de ustedes genera una investigación sobre mí y dice, bueno, pues de acuerdo al libro, al primer libro amarillo de Abraham Gómez, en donde se postula que la adquisición del lenguaje del idioma inglés es inherente a tal, podemos sintetizar su pensamiento en la siguiente frase y es, las nuevas generaciones son capaces de aprender de acuerdo a pesar del contexto gracias al proceso globalizador de la comunicación, ¿no? Y ya estamos generando ahí una paráfrasis, ¿no? Bueno, tenemos las monografías, el diario personal, las noticias y otro tipo de fuentes, ¿no? Ahora, las fuentes secundarias son aquellas que se componen de información sintetizada o revalorada. Lo que platicábamos del libro donde viene la fuente principal para que yo realice mi investigación, alguien ya hizo un ensayo, un cuadro comparativo, un mapa conceptual tratando de explicar lo que el autor decía. Estas fuentes de investigación están diseñadas para hacer las veces de instrumentos de consulta rápida, es decir, para no tener que leer todo este libro, alguien se diseñó este acróstico y ahí me voy, ¿no? Y a partir de ese acróstico ya sé de lo que trata la teoría. Entre las fuentes secundarias más destacadas se encuentran las enciclopedias, diccionarios especializados, directorios, repertorios bibliográficos y estadísticas en general. Este tipo de fuentes secundarias se analizan e interpretan la información dada por las fuentes primarias y se derivan de la generalización de un tema. Se analizan, sintetizan, interpretan y evalúan la información para realizar compendios de la misma, es decir, volvemos lo general
en una síntesis o en un resumen. ¿Sale? La clasificación de estas fuentes secundarias se clasifican en revistas de resúmenes, en enciclopedias y en diccionarios especializados, ¿no? En directorios, si son listados de individuos, instituciones, personas que nos permitan generar la siguiente clasificación, que son estadísticas, en bibliografías o índices, catálogos de bibliotecas, comentarios, críticas literarias, es decir, todo aquello que haya emanado de la primer investigación. Espero, espero de verdad que hayas tomado nota. Te agradezco que me hayas puesto atención durante estos breves minutos. Si tienes dudas, anótalas y nos vemos en la clase en vivo. ¿Sale? Te recuerdo que mi nombre es Abraham Gómez y espero que tengas muchísimas dudas para compartir en clase. Nos vemos en la clase en vivo. Bye.